Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias públicas de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza, todos los sábados a las 4 de la tarde. Como siempre, les damos las bienvenidas a todos nuestros asistentes cibernautas desde las diferentes ciudades de Colombia, como Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Lorica, Cali, Bucaramanga, y también de otros países hermanos que también están con nosotros, como Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina, Estados Unidos y otras ciudades, para que podamos esta tarde entonces compartir un tema bien interesante, bien educativo, sobre todo para nosotros en el campo de la mediunidad, con el tema La vida de un medium. Y para ello hemos invitado a nuestro gran amigo y hermano espírita, Anderson Giovanni Galindo, que él es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en medicina familiar, también es integrante de la AME Colombia, espírita de nacimiento, de pronto Anderson nos comentará algo de ello, también es rescatista del grupo SINAC desde hace 25 años, y también entonces hace parte de la Asociación Colombiana de Medicina Integrativa. Entonces vamos a tener ese gusto, ese placer de compartir estos minutos, los próximos 50, 60 minutos, para poder entonces aprender y educarnos como espíritas en este tema de la mediunidad, y sobre todo para los que tengan la sensibilidad mediúnica más caracterizada y ostensible. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con nuestra oración de inicio, de ambientación, para acondicionarnos vibratoriamente. Cerramos nuestros ojos unos instantes para entrar en armonía, para entrar en paz con Dios, nuestro Padre, que es todo justicia y bondad, esa causa primera de todas las cosas e inteligencia suprema de todo el universo. Nos unimos también bajo la compañía y la égida del Maestro Jesús, que con su manto de amor y de ternura y de misericordia y de compasión, como nuestro hermano mayor, nos acompaña junto con los espíritus buenos que han preparado y acondicionado todos los efluvios y las condiciones vibratorias necesarias para que nuestro querido Anderson Giovanni pueda transmitirnos a través de su palabra, a través de su verbo, los esclarecimientos que necesitamos todos nosotros, los encarnados como los desencarnados, que igualmente son allegados por los espíritus de amor para recibir estas enseñanzas, que nuestras mentes puedan ser iluminadas por la razón, por la fe razonada, y nuestros corazones sensibilizados durante el desarrollo del tema. Que así sea, Señor. Muy bien, entonces, antes de que Anderson tome la palabra, todos los que estamos conectados podemos escribir las preguntas a través del chat, que con mucho gusto nuestro querido Anderson Giovanni va a resolverlas al final de la presentación, para que podamos compartir también sus inquietudes y sus reflexiones. Entonces, querido Anderson Giovanni, bienvenido esta tarde aquí entre nosotros. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por compartir este espacio y esperemos que sea de mucho aprendizaje para todos nosotros. Ahí ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, Anderson, está muy bien. Bueno, nuevamente buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar un tema que es la vida de un medium. La vida de un medium, cómo es, de qué se rodea. Acercaremos algunos conceptos sobre qué es la mediumnidad
Y de esta manera vamos a ir desenvolviendo todas estas acciones para ver, pues finalmente, cuál es el mensaje que nos entrega el plano espiritual frente a todo esto. Primero vamos a iniciar con una de las preguntas que el maestro Allan Kardec realiza al mundo espiritual, y es la pregunta 459, donde pregunta a ¿los espíritus influyen en nuestro pensamiento y en nuestras acciones? Donde el plano espiritual responde de la siguiente manera. En ese aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Con estas simples palabras, hay un trasfondo muy grande de todo lo que interaccionamos entre los dos planos, entre este plano físico y este plano espiritual, donde debemos aprender y donde tenemos que día a día hacer conciencia de todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, y darnos cuenta de que estamos involucrados con el plano espiritual permanentemente en todo lugar donde nos encontremos. Para ello, pues una de las preguntas es: ¿quién es medio? La mediumnidad, definida también en el libro de los mediums, en la revelación que da el mundo mayor, nos definen que toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es medium. Desde allí vemos cómo la condición humana nos enaltece y nos conecta con esta realidad espiritual, donde cada uno responderá si hemos sentido esa influencia del mundo espiritual. Y ya por ello tenemos una tendencia como raza humana a tener esta conexión con ellos. Esto está en el libro de los mediums. De la doctrina espírita nos ha esclarecido frente a esta temática. ¿Quién tiene mediumnidad? ¿Qué es lo que nos revela este plano de quiénes son o quiénes tienen esta factibilidad o esta situación? Nos dice el mundo espiritual: esa facultad es inherente al hombre, de modo que no constituye un privilegio exclusivo, y son pocos los que no poseen algún rudimento de ella. Por consiguiente, se puede decir que todas las personas, poco más o menos, son mediums. Entonces, démonos cuenta cómo desde ya podemos reflexionar de nuestras acciones, nuestros pensamientos, qué tipo de conexión tenemos con ese plano mayor, con ese plano espiritual. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a conectar con la definición de mediumnidad en la práctica, que habla sobre que son aquellos que tienen la facultad caracterizada y que se pone de manifiesto mediante efectos patentes. Entonces hacemos una distinción que como humanidad tenemos esta posibilidad, pero lo llamaremos mediums aquellos que tienen ese efecto patente, ostensible, que de pronto puede ser un poco más claro de interpretar este mensaje espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, a través de la mediumnidad de Ivaldo Pereira Franco, nos habla también sobre la definición de mediumnidad, donde nos revela que es la facultad del alma que se recubre de células en el cuerpo, a fin de permitir la decodificación de la onda del pensamiento que precede de otra dimensión, con miras a transformarla en entendimiento objetivo. ¿Qué nos quiere traer este mensaje, Manuel Filomeno? Que es la facultad del alma. Todos somos almas inmortales, por consiguiente, en un grado mayor o menor, pues tenemos este tipo de respuesta. La codificación nos muestra que cuando nos recubrimos de estas células, de este cuerpo material, al que denominamos medium, pues permite entender objetivamente el mensaje que el plano espiritual nos quiere traer. Para ello, tenemos una gran variedad de mediumnidades. ¿Cómo se clasifican los mediums?
Posiblemente ya todos reconozcamos a Chico Javier con su buena mediumnidad psicógrafa y de muchas otras, al mismo tiempo que el de Divaldo, como psicografía, parlante y algunos otros tipos de manifestaciones y de expresiones. Y en nuestras centros espíritas, en nuestro entorno, conocemos mediumnidades que se diferencian en cuanto a sus mecanismos. El libro de los mediums y la doctrina espírita nos abre un gran abanico de definiciones de cómo los podríamos clasificar. Uno, según el tipo de efectos, donde vemos si el efecto o la manifestación es a nivel físico, con objetos, o a nivel intelectual, donde hay un mensaje más allá de ruidos o de sonidos de pronto incomprensibles. También se puede clasificar según el modo de ejecución. Las características de cada medium nos van a permitir entender o comprender cómo funciona, cómo se enlazan, cómo algunas manifestaciones fisiológicas o corporales se manifiestan en un medium u otro, cómo un mismo espíritu en dos mediums diferentes se pueden manifestar de pronto con algunas características muy individuales y depende pues de este modo de ejecución. Según el desarrollo, según estas características y tipos de profundidad con el que pueden llegar a entrar en conexión con este plano espiritual. Según el género y la especialidad de las comunicaciones, sabemos que hay comunicaciones instructivas, comunicaciones groseras, comunicaciones con un enfoque intelectual, moral, cultural, artístico, que también nos dará una forma de ver o de clasificar a los mediums. Según las cualidades físicas de cada medium, habrán algunos que tengan algunos movimientos, agitaciones, otros que mantengan un movimiento corporal fijo, rígido, relajado. De acuerdo a estas cualidades, también podemos clasificar a los mediums. Y por supuesto, según las cualidades morales. Ya más adelante trataremos si realmente la facultad mediúmnica es solo de esas personas que consideramos ejemplo, que consideramos espiritualmente elevadas, y nos vamos a dar cuenta que no, que realmente la moralidad de una persona no determina si somos o no somos mediums. Aquí les traigo un cuadro de más de 90 tipos de mediumnidades, de formas en que podemos clasificar a los mediums. Esto es lo que encontramos en las obras, por supuesto, de nuestra doctrina espírita, como es el libro de los mediums, y de otras literaturas o revelaciones del plano espiritual, como lo es los libros de André Luis a través de la mediumnidad de Chico Javier, donde vemos que pues hay gran variedad. Un medium no se centra en un solo tipo de mediumnidad, algunos sí, algunos no. Podemos encontrar en todos los niveles de progreso, en todos los niveles de profundidad, de acción, estos tipos de mediumnidades. Encontramos más de 90 donde un medium puede perfectamente compartir 2 o 3 o 4 de las que están aquí descritas. Acá simplemente están organizadas por orden alfabético con las diferentes clasificaciones que acabamos de nombrar. Una de las preguntas sobre los mediums es, ¿solo las personas de bien son mediums o lo que también conocemos externamente o en otras corrientes de pensamiento es que la mediumnidad es un es un don, es un privilegio dado por Dios solo a algunas personas elegidas o selectas? El mundo mayor nos explica a través de el espiritismo que es una facultad independiente de las condiciones morales del individuo. Se encuentra en los más dignos como en los más indignos. Entonces vemos que ese desarrollo moral no siempre es lo que nos va a caracterizar ser o no ser mediums. Vemos mediumnidades de pronto desviadas moralmente, pero a pesar de ello, pues sabemos que la condición mediúmnica en un gran porcentaje van a ser unas características físicas y fisiológicas y unos méritos o pruebas que tengamos desde el plano mayor antes de venir a cumplir nuestra misión en este plano. Sin embargo,
No sucede lo mismo con la preferencia que dan los buenos espíritus a los médiums. A pesar de que puedan haber médiums dignos o indignos, la compañía de los espíritus buenos sí va a ser meritorio por nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Asimismo, podemos preguntarnos cómo pensamos y cómo actuamos para saber e identificar quién es el que está a nuestro lado. ¿Sí? Todos nuestros guías espirituales, todas las acciones de bondad, de alegría, de felicidad que hagamos, atraerán este mismo tipo de espíritus y de compañía espiritual. Aquí les traigo un extracto de una de las experiencias o de esa conexión que tuvo Chico Javier con su espíritu guía. Esto fue un extracto de la revista Espírita que se actualizó después de años con el Consejo Espírita Internacional. Y dice lo siguiente: considerando la mayor antena de los dos planos de vida, material y espiritual, Chico recibió el siguiente orientación de Emanuel, su guía espiritual. Dice Emanuel: ¿estás realmente dispuesto a trabajar en la mediumnidad con Jesús? A lo que Chico responde: sí, si los buenos espíritus no me abandonan. Dice Emanuel: no serás desamparado, le dijo él, pero para esto es necesario que trabajes, estudies y te esfuerces en el bien. A lo que Chico responde: ¿y el Señor cree que yo estoy en condiciones de aceptar el compromiso? Volvió a preguntar Chico. Perfectamente, siempre que busques respetar los 3 puntos básicos del servicio. Como el protector guardó el silencio, el joven preguntó: ¿cuál es el primero? Disciplina. Y el segundo, disciplina. Y el tercero, disciplina. Veamos ahora otra importante orientación sobre la mediumnidad. Dice Chico: recuerdo que en uno de los primeros contactos conmigo, él me avisó que pretendía trabajar a mi lado por largo tiempo, pero que debería primeramente buscar las enseñanzas de Jesús y las lecciones de Kardec. Y añadió que si un día él, Emanuel, me aconsejara algo que no estuviera de acuerdo con la palabra de Jesús y Kardec, que yo debería permanecer con Jesús y Kardec procurando olvidarlo. Tal fue el camino que Chico Javier adoptó, con una vida dedicada al servicio, renuncia y caridad. Chico, con cientos de libros psicografiados del más allá, se convirtió por su mediumnidad cristiana o mediumnato en el mayor medium del siglo XX. Vemos aquí en este extracto cómo esa conexión del plano espiritual con nuestra tarea y de la tarea de cada medium depende de esa voluntad y esa capacidad que tengamos de aceptar ese trabajo de servicio, esas acciones, ese compromiso. No es algo obligado, no es algo impuesto, sino el mismo plano espiritual es muy sabio en los procesos de cómo llevamos esta conexión con la mediumnidad. Para ello, pues toda la doctrina espírita, desde el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis, toda la codificación espírita nos muestra ese camino que nos va a permitir ser conciencia de esa realidad espiritual en la que estamos. Aquí viene una pregunta y es: ¿se ha estudiado a los médiums en la ciencia? Recordemos que Kardec define el espiritismo o es descrito el espiritismo como la ciencia que estudia el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. De esta manera hablamos que si el espiritismo es una ciencia, el mayor tratado de espiritualidad y de mediumnidad que ha sido codificado, pues ha sido el libro de los mediums. Sin embargo, sabemos que la doctrina espírita va paso a paso con el desarrollo de la ciencia, va en compañía, y donde la ciencia para, el espiritismo continúa.
Sabemos otras literaturas dentro de la doctrina que nos enseñan y que han estudiado la mediumnidad en todas sus características. La CONFECOL, la Confederación Colombiana Espírita, también ha diseñado, organizado este tipo de materiales. Efectivamente, a través de las diferentes mediumnidades y del plano espiritual se han mostrado todo este tipo de temáticas sobre mediumnidad en los dominios de la mediumnidad de André Luis y tantas otras obras, mediumnidad y sintonía, mecanismos de la mediumnidad, mediumnidad, desafío y bendiciones. Bueno, tenemos un sinfín de literatura sobre el estudio y la profundización de aquellos que les interesa conocer todo el tema de una manera técnica, organizada, frente a la mediumnidad. Sin embargo, es claro que no se queda solo allí en el espiritismo, donde se estudia la mediumnidad. Las ciencias médicas, las publicaciones en artículos científicos, en revistas de carácter internacional, también han estudiado todo esto, y no ha sido uno ni dos artículos. En ningún momento la ciencia pelea con la espiritualidad, y sí, por el contrario, se complementan y se ayudan entre sí. Aquí vemos algunas publicaciones en artículos científicos publicados por médicos y por otras áreas de la ciencia, todos los efectos de estas terapias que se inclinan desde la doctrina espírita. Hay revisiones sistemáticas, que son los procesos más altos en investigación científica. Encontramos toda la parte de experiencias de los médiums espíritas en Brasil, todas las asociaciones e información que esto nos brinda frente a los estados alterados de conciencia, cómo abre un abanico de posibilidades en entender la salud mental de muchos pacientes. Vemos los efectos del paz espírita, cómo algunas terapias complementarias se pueden ver objetivamente, y que no hablar de mediumnidad o hablar de espiritualidad va a ser exclusivo del espiritismo. Vemos cómo se han hecho artículos sobre neuroimágenes, se han escaneado cerebros en estados de trance durante algunos estados de conciencia, y un sinfín de artículos que efectivamente vemos que realmente contribuyen a este tipo de estudios y de avance de la ciencia. En esta oportunidad quise traerles la experiencia de observar la vida de los médiums. Voy a traerles la descripción de cómo han sido esos escenarios, esas respuestas, esas preguntas de algunos médiums aquí en Bogotá, Colombia, realizados este año. Por lo general tenemos pues referentes internacionales muy grandes, y en ocasiones poco vemos o conocemos esa experiencia mediúmnica en nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Por ello pues traje algunos apartes, tanto la experiencia como espírita, como la observación como médico, y algunos estudios como investigador. Entonces, generando un interrogatorio a los médiums, sabemos que pues la variabilidad de tipos de mediumnidades son amplios, y acá solo traigo el reflejo o la experiencia de alguno de ellos. No hablo en el sentido unificado del espiritismo, ni hablo en el sentido unificado de los médiums, sino les traigo la experiencia personal frente a estos escenarios donde interrogamos, donde interrogué y compartimos con los médiums de Bogotá, Colombia. Una de las primeras preguntas es, ¿qué mediumnidad tiene? A través de la conversación con los diferentes médiums que tuve la posibilidad de charlar, me contaban todas sus experiencias, algunos conocedores de la doctrina espírita, quizá algunos no en su completo trabajo espírita. Sin embargo, pues gracias a el libro de los médiums y en los dominios de la mediumnidad, organicé este tipo de mediumnidad que los médiums describían de acuerdo a sus experiencias. En este caso, para los médiums de Bogotá, de los que estoy haciendo relación o narración de estos eventos, tenían un estado de sonambulismo, que es una de las clasificaciones del estado en el que puede entrar un médium,
para generar este tipo de manifestaciones. Recordamos que hay médiums conscientes que sin necesidad de entrar en ningún estado de éxtasis o de relax o de meditación, pueden encontrar o vincularse espiritualmente con estas entidades, ya sea viéndolos, escuchándolos, sintiéndolos, sirviendo de intermedio para transmitir un mensaje. Pero en este caso, con los medios de los que voy a compartir esta experiencia o esta comunicación, vemos que ha sido en un estado de sonambulismo, un tema muy ampliamente abordado en el libro de los mediums, en el libro de los espíritus y pues en infinidad de investigaciones espíritas al respecto. Dentro de las mediumnidades encontrábamos que estos mediums de los que haremos referencia presentaban estos tipos de mediumnidad: parlante, de incorporación, de cura o recetador, de desdoblamiento, telepatía e inspiración, sensitivos, de efectos físicos como lo es el transporte y la levitación, y la evidencia. Podemos pues ampliar casi que una conferencia de cada tipo de las más de 90 clasificaciones de mediumnidades. Aquí les traigo pues a grosso modo las experiencias y tocar algunos puntos para observar y conocer aquí en este escenario, en el nombre propio, en Bogotá, en Colombia, este tipo de mediumnidades. Haciendo claridad, por ejemplo, la mediumnidad parlante o de incorporación en muchas literaturas se incluyen o se entremezclan de que son lo mismo, y es la capacidad que tiene el medium o el espíritu de manifestarse a través de la voz del medium. En la mediumnidad parlante sabemos que el espíritu toma el órgano fonador y la conexión va a ser exclusivamente para que a través de la voz se genere el mensaje que el mundo espiritual desea. Otros mecanismos de la mediumnidad que hemos tenido la posibilidad de dialogar en otros escenarios, sabemos cómo la glándula pineal es una de las herramientas o de las antenas de la cual nos sirve como imán para recibir estas ondas vibratorias y estos pensamientos del plano espiritual, codificarlas y manifestarlas a través de algún tipo de mediumnidad. A diferencia de la incorporación, siendo un poco más metódicos en la fisiología o la manifestación mediúmnica de este tipo, es donde se incluye un proceso un poco más complejo, un poco más diferente. En los dominios de la mediumnidad, André Luis nos narra las experiencias que él como espíritu tuvo en diferentes sesiones mediúmnicas y nos narraba el caso de Celina, una expresión de desdoblamiento donde el animismo, donde la capacidad del medium generaba una desconexión o se separaba ese principio inteligente, ese espíritu del medium del cuerpo. Y de esta manera el guía espiritual o la entidad espiritual podía enlazarse a través de la materia o del cuerpo del medium a través de diferentes puntos neurofluídicos o lo que conocemos en otras culturas como los chakras o otros tipos de conexión, para que no sea solo la voz la que se manifieste, sino también unas expresiones corporales, movimientos de manos, de pies, y un poco más con una conciencia o una fisiología diferente en este tipo de punto. Al indagar sobre cómo es la vida de un medium, la respuesta que dieron los mediums fue la siguiente. Uno de ellos me respondió: ¿cómo es la vida de un medium? A lo que responde: es lo más natural y corriente, como la de cualquier otra persona. Otro de los mediums a la misma pregunta responde: según su conducta, puede ser una vida normal, con sus errores y aciertos, así como si se desvía su conducta moral, puede tener una vida tormentosa y llena de dificultades. Otro de los mediums responde: es de muchas pruebas y está para servirle a la humanidad sin ningún interés. Otro de ellos responde: es todo un apostolado que debe ser llevada con humildad y sencillez.
lograr definir cómo es la vida de un medium en una frase, pues es algo complejo. Sin embargo, acá vemos estas síntesis que nos dan ellos de una manera que nos permitiría reflexionar sobre cada una de estas respuestas. Otra de las preguntas que se le realizó es ¿cómo es su vida como medium? A lo cual responde uno de ellos: es un compromiso de llevar una vida lo mejor recta posible, para de esa forma poder ser y hacer con la mayor rectitud posible la intervención entre el plano espiritual y material, y poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Otro de ellos nos responde: es bonita, enriquecedora en el campo espiritual y con cercanía a Dios, y cada día aprendiendo más, con aciertos y desaciertos. Otro de los mediums responde: dura, con alegría y tristezas, al ver al ser humano en sus diferentes comportamientos en la tierra, buscando ayudar hasta donde pueda. Otro de ellos responde: de muchas pruebas, entendiéndola como una escuela, diferenciando que estamos en la tierra de forma transitoria y que nuestra realidad es espiritual. Aquí vemos un diálogo personal con cada uno de ellos y cómo dejamos sentado la experiencia de ser humanos de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos con los que compartimos todos estos escenarios. La idea es como quitar algunos estigmas, quitar algunas creencias sobre aquellos que desarrollan esta facultad. ¿Y cómo se alimenta un medio? A lo cual responde: ya lo dijo el Maestro Jesús, no solo de pan vive el hombre, hay que alimentar el cuerpo y el espíritu. Otro de ellos responde: normal, como cualquier otra persona. Así como han dado respuesta en el libro de los espíritus, el plano espiritual, en el ítem o en la cuestión 722. Todo aquello con lo cual el hombre pueda alimentarse sin perjuicio para su salud está permitido. Otro responde: sin excesos ni vicios, dando lo mejor para cuidar el templo del alma y según las indicaciones médicas. Otro responde: ligero, sin ir a los extremos antes de una reunión mediúmnica. Nos damos cuenta que no tiene que ser como un punto oculto o llevarlo a eventos extremos de suponer que tienen que manejar una dieta especial, que en el momento de una reunión solo agua o tienen que hacer algún tipo de cosas diferentes o raras o mantener una línea de dieta diferente. Nos damos cuenta pues que realmente la condición mediúmnica no va a cambiar esos conceptos de mantener un buen estado de salud, de seguir indicaciones médicas o clínicas. No es que porque soy espírita solo voy a hacer esto, descuidando lo que la ciencia médica nos dice al respecto, por ejemplo, de la alimentación. Entonces es importante ver cómo el día a día de un medium es muy normal, es muy natural en todos estos escenarios. Una de las mediumnidades que llamó la atención en este conversatorio y en esta oportunidad fue la mediumnidad de cura. Aquí les traigo unos extractos de lo que el libro de los mediums y otra literatura espírita nos habla sobre este tipo de mediumnidad, recordando que, como lo vemos en la primera imagen de izquierda a derecha, están los fluidos vitales que pueden ser generados o donados por parte de una persona, la energía vital de esa persona, llámese, o lo decía Kardec, a través del magnetismo, donde el fluido de la persona la irradiaba y podía generar algún tipo de efectos. Tenemos los fluidos espirituales, que es esta energía que los espíritus pueden infundir sobre una persona, generando cambios y condiciones de salud, con o sin intervención de un medio.
durante muchos escenarios o muchos otros espacios, un espíritu puede irradiar la mejor energía e incluso generar este tipo de cura. Y tenemos la tercera, que es una combinación entre esos fluidos espirituales y los fluidos del medio, donde efectivamente vemos un impacto mucho más grande en la respuesta frente a lo que estemos trabajando en cuanto a mediumnidad de cura se refiere. Es una mediumnidad que hay que tenerle mucha observación para no caer en errores de aquellos que pueden decir que curan y pueden generar complicaciones que hemos visto a través de la historia y a través de diferentes experiencias. Para ello, pues les traigo uno de los casos clínicos atendidos por este tipo de medio. Es el caso de una paciente, Yolanda, de 59 años. Acá tenemos una ecografía frente a su alteración en salud, donde es una ecografía de la tiroides. En el hallazgo o la enfermedad que esta persona tenía era un nódulo sólido, un nódulo de características espiculadas de 10 por 11 milímetros. ¿Qué quiere decir espiculado? Es la forma en que ese nódulo está en la tiroides. Aquí les traigo una imagen. Démonos cuenta cómo la forma de espigas o de puntas le dan una característica dentro de la medicina como algo maligno, diferente a un quiste o algo que no es tan maligno como se ve aquí en esta nueva imagen. Se ve que el borde es bien definido. En este caso, la paciente traía algo de características malignas. Aquí vemos la ecografía de tiroides, no se ve muy clara, pero sobre esta región es donde se encontraba ese nódulo sólido de 10 por 11 milímetros. ¿Cuál fue la opinión del examen o cuáles eran los hallazgos que tenían? Un nivel de alta sospecha de malignidad, a lo cual la conducta médica claramente es definir o ir más allá de solo una imagen, y fue por ello que se solicitó una prueba de la tiroides para observar en una biopsia un poco más específico esto. ¿Cuál fue la conclusión? Una descripción de carcinoma papilar categoría 5. ¿Cómo es la clasificación de estos hallazgos de tiroides? Vemos que va de la categoría 1 a la categoría 6, siendo el 1 un no diagnóstico o algo insatisfactorio que posiblemente genere repetir la prueba. Un resultado en categoría 2, que quiere decir que no es algo malo, sino es un hallazgo benigno, sin malignidad, a lo cual la conducta médica va a ser sacar un nuevo examen o seguirlo observando en el tiempo. Tenemos una categoría 3, que es algo atípico de un significado indeterminado. No sabemos si es bueno o malo, no se definió, a lo cual también tendría que repetirse la prueba. Ya una categoría 4 nos habla de una neoplasia, ya unas características de malignidad. Y la conducta médica va a ser quitar una parte de la tiroides, en este caso. La categoría 5, que es la del hallazgo de nuestra paciente, tenía una sospecha de malignidad, donde la conducta médica es quitar o toda la tiroides o media tiroides. Sin embargo, esta paciente, con la fe, con los méritos, con todo el proceso de intervención que implica una mediumnidad de cura, sabemos que hay muchos factores que influyen para que este tipo de manifestaciones se presenten, pero claramente hay méritos por parte del paciente, hay una intervención espiritual y hay un medio o un mecanismo para que esto ocurra. Y participó de este trabajo con uno de los mediums y posteriormente se solicitó una ecografía control. Y esta paciente, nuestra paciente Yolanda, posterior a esta intervención, los hallazgos de la ecografía fue que el lóbulo tiroideo derecho, recordemos que era donde estaba el nódulo sólido, y en este caso, derecho e izquierdo, se encuentran de forma y tamaño normales. Ecogenicidad homogénea, o sea, sin ningún tipo de alteración.
sin evidencia de lesiones focales de tipo nodular o quístico. ¿Cuál fue la conclusión del médico? Una ecografía de tejidos blandos del cuello y de la tiroides dentro de los límites normales. Ese nódulo de 10 por 11 milímetros de características 5 de malignidad posterior a esta intervención espiritual desapareció completamente, no dejando un rastro, un quiste, un punto, sino completamente dentro de parámetros normales. Es allí donde nuevamente empieza uno a interrogarse y a cuestionar muchos puntos de qué fue lo que ocurrió. El libro de los médiums es muy claro en estos escenarios, y una de las preguntas que me hice hoy, que se hace uno en este momento, es resuelta por el plano espiritual desde la codificación del espiritismo. ¿Existe una acción magnética o solo influencia de los espíritus? En el libro de los médiums, el plano espiritual responde a ello. Ambas cosas. Esa persona son verdaderos médiums, pues actúan bajo la influencia de los espíritus. Lo encontramos en el libro de los médiums, en el capítulo 14, en el ítem 7, en la consideración 176, para aquellos que quieran ir a buscar la referencia frente a esta situación que estamos exponiendo. Dentro de mi proceso como formación médica y científica, trabajo también la bioelectrografía. La bioelectrografía es algo que también conocemos como la kirliangrafía, que Simon y Valentina Kirlian, pues a través de es un matrimonio ruso, que desarrollaron a través de diferentes experiencias la fotografía de este campo electromagnético. ¿Sí? Algunos lo llaman el aura, otros lo llaman toda la parte energética que puede llegar a ser fotografiada. Para ello, en la actualidad, pues tenemos dos grandes referentes en investigación. Uno de ellos es Newton Milhomes, que es un profesor de física, ya desencarnó, él era de Brasil, donde desarrolló la investigación sobre todo este tipo de fotografías. Y este otro científico, Konstantin Korokov, que es un ruso, donde desarrolló un software o un programa que identificaba esta energía, la digitalizó y se puede hacer una lectura de las condiciones físicas y de salud de una persona, tanto de enfermedades, para identificar aquellas que se puedan manifestar primero en ese plano vibracional antes de manifestarse en el cuerpo físico. ¿Por qué les traigo a colación esto? Vamos a centrarnos un poco en los estudios de Newton Milhomes. Este doctor en física creó y organizó la Unión Internacional Médica y Aplicada de Bioelectrografía en Brasil. Realizó muchas investigaciones y publicaciones, tanto de libros como de artículos científicos, sobre toda esta temática de la energía y del campo electromagnético. Una de sus publicaciones es este libro que se llama Fotografías Kirlian, la comprobación científica. Este físico estudió la respuesta o cómo se ve en la cámara Kirlian, en las fotos, las condiciones de salud en tres grandes áreas. En la parte biológica, enfermedades del cuerpo, en la parte psicológica y en la parte paranormal o espiritual, de acuerdo a la definición científica. Uno de los capítulos que él presenta es el estudio que hizo en el área de parapsicología, tanto esquemas como fotos los muestra. Para realizar los esquemas, él pues efectivamente recopiló más de 10,000 fotos a diferentes tipos de personas, pacientes, personajes, para poder esquematizar y lograr pues definir algunos patrones en estos hallazgos. En este caso vemos aquí la coloración o el tono que le da las características propias. Vamos a centrarnos en la de borde naranja. Aquí vemos que esa mancha lunar naranja, él la define primero
que se desconoce como casos patológicos. ¿Qué quiere decir? Que la coloración naranja, a diferencia de otros colores como el amarillo o el rojo que están ahí esquematizados, hay veces es significado de alguna enfermedad. Sin embargo, la naranja no tenía un patrón de que una enfermedad reflejara este tipo de color. Y sí, por el contrario, era un agente paranormal definido por este científico, capaz de producir fenómenos dentro de clasificación ESP, que es Extrasensory Perception, que es todo lo que estudia la parapsicología como fenómenos de telepatía, clarividencia, precognición. Vemos aquí, por ejemplo, la portada del libro, que donde ponen el dedo es completamente negro, y el reflejo común va a ser en esta gama de colores, como lo vemos entre violeta, azul y la huella pues oscura. En las fotos que él muestra en este libro de la comprobación científica, la paranormalidad fuerte en una persona que tenía estas facultades en plena concentración, vemos cómo se ve en la fotografía ese borde naranja. Y otro de los estudios que él hizo fue la de los halos energéticos del curador psíquico, también de la mediumnidad de cura. Y la fotografía que él pudo organizar y esquematizar y fotografiar para estos mediums de cura fue esta. Acá vemos una huella que no es negra como la común, sino que es naranja y el halo es completamente blanco. ¿Por qué me extendí explicando todo esto acá? Porque tuve la posibilidad de sacar esas fotografías. También trabajo con toda la parte de bioelectrografía y les traigo la foto de estos mediums de Bogotá, Colombia. Aquí vemos uno de ellos, que fue aquel que atendió a la paciente que vimos en el caso clínico descrito, y vemos ese borde o ese halo naranja dentro de su huella, dentro de la fotografía. Otro de ellos presenta el patrón clásico que el investigador Newton Milhomes también describe en su literatura. Y vemos en esta fotografía completamente la huella naranja y un halo completamente blanco, con capacidad de curación psíquica evidente y demostrable desde la bioelectrografía. Y otros de ellos, pues efectivamente con un halo que irradia una energía diferente a la habitual de patrones comunes. Entonces vemos aquí cómo la parte científica, la parte espiritual se entrelazan para poder mostrar todo esto. Y estas han sido experiencias que hemos tenido aquí pues en Bogotá, Colombia, frente a estos tipos de mediumnidad. Todo esto por lo que hemos estado hablando, las definiciones, los conceptos, las demostraciones, pues finalmente nos debe abrir estos escenarios de preguntarnos, pues, la espiritualidad que dice frente a eso. Entonces, aquí quiero que volvamos a pararnos o a ubicarnos en la definición inicial que hablamos y que el plano espiritual habló de quién era mediums, diciendo que todos, en un grado u otro, somos mediums. Así que este mensaje va para todos nosotros. Emmanuel nos dice, a través de la mediumnidad de Chico Javier, oración y cura, lo siguiente. Organicemos así el socorro de la oración al lado de todos los que padecen en el cuerpo dilacerado, mas si la cura tarda, jamás nos aflijamos. Sean un lecho de lino, de seda, de paja o piedra, el dolor es siempre el mismo y la plegaria en todas partes, bendición, reconfortación, amparo, luz y vida. Entonces aquí nos da un mensaje de que con la oración podemos hacer mucho. Con la oración podemos curar esas llagas de muchas personas independientemente de su nivel socioeconómico, su estado. Siempre va a ser un amparo y una bendición esta intervención. Otro de los guías espirituales dice, tú, recordad, el camino de Jesús nunca fue de felicidad total. Muchas espinas y muchas tentaciones tuvo.
pero su humildad y sencillez lo llevó a ser eterno. Orad. En esos momentos de crisis que tengamos, reflexionemos sobre esta frase, sobre los méritos y sobre la posibilidad de saber que podemos salir adelante de esas crisis, de ese dolor que tengamos. Nos dice Manuel, puedes traducir el mensaje del Señor donde quiera que te encuentres, aprendiendo, amando, construyendo y sirviendo siempre. ¿Quieres ser medio? Pues démonos cuenta cómo podemos traducir ese mensaje de la espiritualidad. Cómo construyendo, sirviendo y amando ya estamos siendo reflejos de ese plano espiritual. También nos dice el plano espiritual, humildad ante todo. A todas las criaturas que te rodeen, trátalas como tratarías a un bebé recién nacido. Recordad que siempre son mundos distintos y ese amor con que se entrega un bebé es el amor que debes tener a cualquier persona sin excepción. Con oración, humildad y sencillez, puedes ayudar con tu energía positiva a los demás. Medium quiere decir intérprete, medianero, y dar utilidad a la propia vida, transformándonos en socorro y bendición para los demás, es ser medium del eterno bien, bajo la inspiración del Espíritu de Jesucristo, privilegio que cada uno de nosotros puede disfrutar. Y por supuesto, las enseñanzas máximas de nuestro Maestro Jesús, amad y orad. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, y orad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y orad, recordad, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llame, se le abrirá. Muchas gracias. Muchas gracias, Anderson Giovanni, por esta presentación tan completa, tan esclarecedora, sobre todo en el área ya de lo que es el aporte de la ciencia médica y en tu caso, pues el aporte de la bioelectrografía, que nos da pues todos esos elementos para poder comprender mejor lo que es en este caso la mediunidad de cura. Agradecemos a todos los asistentes, que han sido más de entre 40 y 50 asistentes desde diferentes ciudades de Colombia y de aquí de Suramérica, Centroamérica y de Norteamérica. Hay algunas preguntitas que han enviado para Anderson Giovanni. Una de ellas es, ¿cómo influye la transformación moral en la vida de un medium? Vemos que no solo en el medium, sino en cada uno de nosotros, la transformación moral nos va a abrir un mundo de posibilidades. Cada experiencia, cada situación, recordemos que es un escenario donde Dios nos da esta escuela de vida para poder servir a los demás. Toda acción de bondad hacia los demás, toda la caridad que podemos realizar hacia los otros es un crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Sabemos que estos escenarios nos permiten disfrutar y ver el reflejo del amor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en cada una de las experiencias que tengamos. De qué manera podemos servir, de qué manera podemos transformar a otra persona o cambiar nuestra propia vida con nuestros pensamientos de bien, con una palabra de cariño, con un abrazo. Son escenarios que va a hacer que atraigamos o que los que nos acompañen del plano espiritual sean afines. Entonces, si tú actúas bien, si tú tienes un buen comportamiento moral,
vas a tener energía positiva en tu corazón, vas a tener la compañía de los buenos espíritus. Y no solo aplica a los mediums, lo que dijimos. Cualquier persona, si nunca hayan sentido nada extrasensorial, se va a manifestar la compañía del plano espiritual permanentemente. Gracias, Anderson. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer cuando el medium tiene alguna perturbación o influencia perniciosa espiritual? Tenemos un abanico de posibilidades. Primero, recordemos que la parte de educación y de estudio es supremamente importante para comprender la condición en la que nos encontramos. Y debe haber un deseo también de cambiar y de alinear todo nuestro comportamiento como ser humano. De hecho, nuestra vida, esta encarnación, es una vida de progreso, de evolución. No estamos infalibles a que siempre tengamos que estar en esa condición. Siempre vamos a tener herramientas para mejorar, para cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y poder empezar a cambiar todo este tipo de ambiente en el que nos encontremos. La mayor fórmula no se va a encontrar en unas palabras, en una ceremonia, en un ritual, sino realmente es con la conciencia de cambiar desde el corazón en todo este tipo de acciones. Si realmente uno tiene perturbaciones, tiene situaciones negativas, el hecho de darnos cuenta ya es un primer paso. El segundo paso va a ser hacer conciencia de esto y poder desear y avanzar en el estudio y en la acción. Lo hemos dicho, no es solo lectura, no es solo el conocimiento, sino nuestra acción moral. Así como una imagen vale más que 1000 palabras, una acción vale más que 1000 conocimientos. Entonces es importante despertar siempre nuestro sentimiento de amor hacia los demás, hacia los que nos hacen daño, nuestra acción de servicio, para que realmente empecemos a mejorar tanto física como moral e intelectualmente. Muy bien, así es. La siguiente pregunta, Anderson, es, ¿el medium puede sentir dolores físicos por la facultad mediúnica? Sí, las manifestaciones del plano espiritual se dan en las diferentes categorías, tanto de acuerdo a la capacidad o a la conexión como se manifiesta el espíritu en el cuerpo del medium, y también depende de la condición y el conocimiento que tenga el medium. Allí es donde la doctrina espírita nos enseña a educar esta mediumnidad. No es o vemos escenarios donde los espíritus se le manifiestan a un medium en cualquier lugar, en cualquier sitio, generando perturbación, ideas o mensajes de pronto no tan agradables. Y el espiritismo nos da un escenario donde a través de educar este tipo de experiencias podemos optimizar todas estas sensaciones, eventos y comunicaciones. Efectivamente, una persona que genere o que sienta un dolor, debemos ver dos cosas: qué tipo de entidad espiritual se está manifestando para que nosotros tengamos esas sensaciones y qué capacidad tenemos como medios para dominar ese tipo de expresiones o que le permitimos que se manifieste en nosotros. Entonces, la respuesta es sí, se puede sentir dolor, pero asimismo también se puede educar para no sentirlo. Muy bien, así es, Anderson. Aquí están preguntando cómo orientar a los padres que ven que su niño o que su hijo a temprana edad presenta la facultad mediúnica. Primero debemos ser muy razonales en definir si realmente esa experiencia del hijo es mediumnidad. Es claro que el desarrollo psicológico, las ciencias médicas y psicológicas nos han aportado una gran cantidad de explicaciones naturales, normales, de la imaginación de un niño o de un menor. Entonces, efectivamente, el primer paso es definir si realmente esa comunicación es con un plano espiritual o es solo proceso de su proceso psicológico normal. En el caso en que ya nos inclinemos o verifiquemos de que sí es una conexión con el plano espiritual, en los niños debemos evangelizar y dar ejemplo.
Entonces, más que iniciarlo en que participe de sesiones mediúmnicas, es empezar a educar a través de la oración, del amor, del servicio, de los trabajos y de la unión familiar, esas expresiones y esa protección que se le da a un bebé o a un niño, y es el amor de la familia. Entonces, la educación o la tarea que tenemos o que tienen los padres es educarlo moralmente antes que hablar de educarlo para una comunicación con un plano espiritual. Es que entiendan esto como un evento normal de la vida, que haga oración, que tenga ese compromiso y ese amor fraternal y que lo viva. No solo es decírselo, sino también que lo viva y lo sienta el menor en el seno de la familia. Así es. Muchas gracias, Anderson. Y aquí hay otra pregunta, la última pregunta. ¿Cómo puede afectar la mediunidad el sistema nervioso central de la persona para su vida diaria? Pues los mecanismos fisiológicos, hablamos efectivamente que cambian en el momento en que entramos en una interacción mediúmnica ostensible. Así como hay eventos perturbadores, incluso André Luis en esta obra de los dominios de la mediumnidad nos describe como un proceso de obsesión por un espíritu inferior cuando se involucró con un medium, generó una convulsión que clínicamente o médicamente cumple con todas esas características de convulsión: movimientos anormales, bruscos, liberación de todas las hormonas y neurotransmisores, generando un efecto negativo en el cuerpo, y es simplemente la intervención que tuvo esta entidad espiritual con esta persona. Asimismo, lo vemos en el caso de Divaldo en su juventud, con esa parálisis de que no podía caminar y la influencia era netamente espiritual. No había un daño orgánico o biológico o estructural en su columna que evitara que caminara, pero la influencia espiritual bloqueaba este tipo de acción o de respuesta del cuerpo. Entonces vemos que efectivamente, según el uso, según las compañías y según el patrón vibratorio, se pueden ver afectadas o no. Ok, bueno, muy bien, Anderson. Entonces, les agradecemos a todos los acompañantes cibernautas en la tarde de hoy, a nuestro querido Anderson Giovanni por esta presentación tan esclarecedora, tan ilustrativa y con todos estos investigaciones que nos van sustentando de mejor forma cómo es de importante de poder conocer de mejor forma la facultad mediúnica y todos los aportes que a través pues, de la mediunidad se pueden dar para todos nosotros. Vamos entonces a terminar nuestra reunión, Anderson, con la oración de cierre para que tú nos puedas entonces cerrar con oración para todos nosotros, para ya cerrar la tarea de esta tarde y agradeciéndote nuevamente por todo lo que hemos recibido esta tarde. Bueno, nos disponemos a recibir estas bendiciones del plano espiritual. Nos ponemos en una posición cómoda, cerramos los ojos si así lo deseamos y elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Celestial para que nos permita recibir su bendición, nos permita recibir y sentir todo su amor y ser herramientas de luz y reflejo de toda esta espiritualidad, de todo este mensaje, que abra nuestros corazones para el servicio a los demás, que nos permita ser focos de luz de amor y ser el reflejo y ser los mediums del amor, que a través de nosotros las personas sientan esa tranquilidad, esa paz, ese amor, que podamos sentir y llevar a cada una de las personas que nos rodean ese mensaje que Dios nos ha querido llevar, ese mensaje que nuestro Padre Celestial nos ha traído,
esos privilegios que nos ha dado en la creación, que nos dé tolerancia, que nos dé sabiduría, que nos dé las palabras correctas para llevar una voz de aliento a cada persona que está a nuestro alrededor. Damos gracias por cada escenario, por cada escuela que nos abre en esta vida para poder desarrollar esas facultades de amor, de tranquilidad, de respeto, para que podamos tener una óptima salud física, mental y espiritual. Y de esa misma manera llevarle a los demás el amor que cada uno merece. Gracias, Padre Santo, por este escenario, gracias por estas palabras y gracias por permitirte estar a nuestro lado, por sentirte en nuestro corazón. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias. Nos queda solamente invitarlos a todos para que nos sigan acompañando en las diferentes reuniones de estudio, como los días lunes al curso básico de doctrina espírita, los días martes también dentro de la programación de la Asociación Médico Espírita de Colombia. Vamos a tener un tema también muy importante que se titula Aborto o el derecho a la vida, para que podamos escucharlo a través de Facebook Live de la AME Colombia. Y el curso de orientación mediúmnica de Senderos de la Esperanza, los días miércoles, la revista Espírita los días jueves, y los viernes el estudio del libro Los Espíritus, siempre a las 7 de la noche, a través del mismo ID y la misma contraseña de Zoom. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y una feliz noche. Que estén muy bien a todos. Chao. Gracias, Anderson. Hasta luego.